atribuibles a Miguel Ángel. Miguel Ángel es, aparte de mi amigo, es una persona que yo considero absolutamente honesta, honrada. No ha hecho nada, absolutamente nada, mira que le he preguntado sobre su actividad, que pueda reputarse como criminal, como una actitud criminal, que había querido engañar a alguien. ¿Pero a quién ha querido engañar? Si él, desde que empezó, sirvió a todo el mundo, les explicó a todo el mundo, llegó a ser tan buen vendedor, llegó a ser tan buen comercial, que en 1996 el entonces director comercial, que no era todavía el presidente de Fórum, puesto que lo era el fallecido Fernández Prada, no, le propuso que accediera, que llegara al Consejo de Administración, pero sencillamente porque así podía haber en el seno de Fórum alguien que, siendo ya tan experto en el tema de filatelia, pudiera ayudar a abrir caminos para que el negocio pudiera funcionar todavía mejor. ¿Ustedes creen, señorías, que si realmente el segundo de los directores generales, porque el primero ya, pues Eduardo Pacheco ha quedado excluido y no me voy a meter, y no voy a hacer ninguna alusión a él, pero si el segundo de los directores generales que adoptó, que entró en Fórum en ese momento, en el año 2001, como director general, si hubiera acudido de verdad, si hubiera estado en ese momento convencido de verdad de que se estaban haciendo las cosas mal, ¿ustedes creen que no habría inmediatamente informado al Consejo? ¿Que al Consejo le iba a ocultar que él sabía o que él sospechaba que se estaba haciendo algo mal? Desde luego, estoy convencido, por lo menos que los miembros del Consejo de Administración y sobre todo los vocales, los tres vocales que formaban parte del Consejo junto con Miguel Ángel Hijón, estoy absolutamente convencido que nunca le oyeron la más mínima palabra de que la empresa estaba en bancarrota, estaba cometiendo un delito, los contratos eran ficticios, nada funcionaba. Estoy absolutamente convencido y quisiera transmitírselo a la sala, porque pedir y condenar a 11 años de cárcel es demasiado fuerte si depende de que el señor Antonio Merino les dijera o no les dijera, cuando se reunían en el Consejo de Administración, durante el periodo de tiempo en que ellos formaban parte de ese Consejo, que les hubiera dicho, les hubiera advertido de que iban a ser, al poco tiempo, ante la inviabilidad de seguir funcionando, sometidos a un juicio de esta envergadura, sometidos a un juicio donde se les está pidiendo nada más y nada menos que 19 años a Briones, 11 años al mío y al de mis tres compañeros que después intervendrán. Señorías, que es muy serio, que es muy grave. Yo estoy seguro que no me voy a meter para nada con el señor Merino, que él lo que haya hecho o dejado de hacer le podrá afectar a él, pero no a los demás, porque no ha podido o no lo ha transmitido o tendrá otro tipo de responsabilidad, pero desde luego no ha informado en ningún momento a ninguno y desde luego no a Miguel Ángel Hijón. Por otro lado, también hubiera sido de agradecer al Ministerio Fiscal que nos hubiera ayudado a saber cuál es la normativa aplicable, porque la normativa aplicable no puede ser la que entró en vigor con posterioridad al año 2006, tendrá que ser la que estaba en vigor antes. Era, hasta un determinado momento, el Código Penal del año 1973. A partir del año 1995, la ley orgánica que estableció el código llamado el Código Penal de la Democracia, hasta el año 1995. Después hubo un intervalo con la ley 35/2003 que tiene poca repercusión para este juicio, pero sin embargo sí puede tenerla para las consecuencias derivadas de su aplicación, en lo que mejorase la calificación jurídica de los hechos. Pues bien, ninguna de las demás órdenes que han corregido el Código Penal tienen que ser tenidas en cuenta por esta sala. Primero, porque no son más ventajosas, y segundo, porque no estaban en vigor cuando se produjeron los hechos. Por lo tanto, tendrá que circunscribirse la sala exclusivamente a ese periodo de tiempo gobernado por el Código Penal, tanto del año 1973 como el del año 1995. Y ninguna otra.
y ninguna otra. Y así no les saldrán ni los números, ni las cuentas, ni la calificación jurídica de los hechos atribuibles a don Miguel Ángel Hijón, que son, primero, haber sido un simple comercial con mucho éxito. Pero ya hemos quedado que igual que los 4.577 comerciales que estaban todavía trabajando para Forum en el momento de la intervención, ninguno de ellos ha sido acusado por el simple hecho de firmar contratos filatélicos. Ninguno. Por lo tanto, no tiene por qué serlo tampoco ni Miguel Ángel Hijón ni los otros 3 compañeros del Consejo de Administración. Segundo, ¿cuál puede ser entonces el hecho que quiera el Ministerio Fiscal que pueda permitir a la Sala atribuir un delito de estafa, y luego veremos de insolvencia, y ya no digamos de falsedad en las cuentas? ¿Cuál puede ser? Bueno, pues sencillamente ser miembros del Consejo de Administración. Ser miembro del Consejo de Administración no es ningún delito. No es ningún delito. Ahora bien, si lo que se dice es que en ese Consejo de Administración se hacía todo, o se decidía todo, bueno, pues habrá que intentar individualizar las conductas de cada uno de los miembros del Consejo de Administración. El Consejo de Administración se celebraba una vez prácticamente al año para aprobar las cuentas y para informar a los consejeros de la marcha de la sociedad. Una vez más, quizás en el mes de diciembre, como ahora veremos, recordando sencillamente cuáles eran las reuniones a las que han asistido, pues miren, fíjense, partiendo, por ejemplo, pues para no ser demasiado extensivo, desde el primero de las convocatorias y del orden del día, por ejemplo, la de 25 de abril de 2002. Orden del día: evolución de la sociedad en los primeros 5 meses del año 2002. Análisis de las principales magnitudes económicas. Segundo, convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que eso va por ley. Tercero, ruegos y preguntas. Redacción en su caso y aprobación del acta. Se supone que será aprobación del acta anterior, porque estos consejos de administración no duraban una eternidad, eran lo suficientemente escuetos como para que se les informara a los vocales y se cumpliera con la legalidad vigente. Esto era la convocatoria de 25 de abril y que la hizo ya, porque era desde ese momento presidente de Forum, don Francisco Briones Nieto. Pero es que el orden del día y los órdenes del día de los siguientes consejos de administración pues son muy fáciles también de valorar, que es, por ejemplo, la convocatoria del Consejo de 14 de mayo de 2003. Orden del día: evolución de la sociedad en los primeros 5 meses del año 2003. Análisis de las principales magnitudes económicas. Segundo, propuesta de nombramiento o reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2003. Importante, una función que sí corresponde al Consejo de Administración. Y luego, tercero, por ley, convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Pero un cuarto punto que era ratificación de las fracciones de acciones que se habían producido en los 5 meses anteriores. Y así, otro más, el orden del día correspondiente al año 2004. Orden del día: evolución de la sociedad durante el ejercicio 2003. Análisis de las principales magnitudes económicas. Disolución de las sociedades del grupo. Obviamente, ¿por qué? Pues porque estaban entrando en pérdidas, estaban gravando a Forum y debía darse una solución a este problema. Tercero, y esta es muy importante de ese orden del día: disposición adicional cuarta de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de instituciones de inversión colectiva. Claro, había que empezar a aplicar la ley que había surgido entonces, la Ley 35/2003. Antes esta ley no existía, pero a partir de que entró en vigor y la disposición adicional cuarta de esa ley decía cómo se debían de practicar las actividades o las acciones de Forum para cumplir con su objeto social, que era la compraventa de sellos, pues aquí se discutió, en este consejo, se discutió cómo se debía de llevar a cabo las inversiones de Forum. Y luego ya, pues también había
ratificación de transmisiones de acciones y ruegos y preguntas. Podría seguir hasta el final, pero solo quedan dos, pues bueno, eran igual, propuesta para el año siguiente, 2004, propuesta de nombramiento y reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2004, convocatoria de la Junta, ratificación de las transmisiones de acciones y ruegos y preguntas. Y por último, para el Consejo de Administración de 23 de diciembre de 2004, pues primero, informe sobre las principales magnitudes económicas, ratificación en su caso de las transmisiones de acciones efectuadas dentro del último trimestre y ruegos y preguntas. Bueno, ya no digo más porque esto es lo que se hacía en los consejos de administración. Y allí, lógicamente, si hubiera sido posible obtener las actas de esas convocatorias, las actas de esas reuniones, no las convocatorias que sí las tenemos, las actas de las reuniones del Consejo, que tendrían que estar reflejadas o que tendrían que estar en algún lugar, porque debieron de ser tenidas en cuenta en su momento por los peritos de la concursada cuando hicieron alusión a ellas, a las actas de esto. Ahí se hubiera podido saber exactamente qué es lo que se discutió, qué es lo que no se discutió, si cada uno de los vocales cumplió con su deber, si fueron negligentes o fueron no negligentes. Bueno, todo eso ha desaparecido, no se sabe por qué, no ha habido manera, lo ha pedido la defensa de Forum, lo ha pedido hasta la saciedad, que se buscaran, que se encontraran en algún lugar, porque era fundamental para poder saber qué es lo que se podía atribuir o no atribuir a los vocales durante esas convocatorias de reuniones. Eso no ha sido posible, por lo tanto, lo que no está en autos no existe en el mundo, y por lo tanto no se puede tener como probado que no cumplieran con su deber. Los vocales cumplieron con su deber y todo lo que hicieron o dejaron de hacer estaría reflejado en las actas que han desaparecido. ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia el que hayan desaparecido las actas? Señorías, yo no lo sé, no tengo ni idea, pero sí sé que deberían de ser muy importantes para determinar lo que realmente se discutió o se dejó de discutir en los consejos de administración. Evidentemente, señorías, que yo no creo que eso se pueda suplir con nada, porque dicen, bueno, pero es que genéricamente la obligación de los consejeros es saber lo que hacen, es hacer lo que les dice la ley. Bueno, pero es que aquí no estamos hablando de que hayan violado ningún precepto legal. Aquí no estamos más que discutiendo si cuando les debió de advertir el señor director general, que era el que les llevaba las cuentas, porque las cuentas no se celebraban, no se hacían, como es lógico, y esto es de sentido común, en un consejo de administración. Para hacer una rendición de cuentas de todo un ejercicio se necesitan muchos días, se necesita, como así sucedía, que aportaran cada uno de los jefes de departamento, y eran 10 departamentos los que había, cada uno de los jefes de departamento, fundamentalmente los de administración, los de distribución, los de contacto con los clientes, para saber cuántos contratos se habían celebrado, cuántos no, cuántos ingresos y cuántas pérdidas o cuántos gastos se habían producido de un ejercicio. Todo esto, señoría, pues lógicamente no nos lo podemos inventar. Tampoco sabemos exactamente qué es lo que pasó. Lo que sí sabemos es que ellos estaban convencidos de que lo que hacían era honesto, era fiel, era legal, que no se estaba cometiendo ninguna mentira, no se estaba preparando ninguna trampa, nada, absolutamente nada. Era lo más corriente y lo más vulgar. Señorías, yo voy a intentar ser lo más breve posible. El problema es que lo que quería haber hecho, como me lo ha pisado mi compañera, muy bien pisado, pues ahora me encuentro con que no quiero o no debo explicar también los otros posibles motivos, hechos que pudieran ser recogidos como hechos probados. He hablado solo de que, bueno, de que era un comercial que cumplía con su deber y que no puede ser imputado a título de culpa por ninguno de los contratos en los que haya intervenido. He intentado explicar que como vocal de la Junta de Administradores de Forum, pues tampoco ha cometido ningún delito. Él no tenía, porque además no era de su competencia, establecer ni las cuentas, ni las listas de precios, ni las fuentes de valoración. No estaba
eso entre las obligaciones de un vocal del Consejo de Administración. No estaba. No tomaban decisiones de ese tipo. Eso, las cuentas se hacían perfectamente, probablemente sin engaño alguno, se hacían con las aportaciones de los departamentos, de cada uno de los departamentos de Fórum, que luego lo recogía el director general y lo pasaba por la asesoría jurídica, lo pasaba por la asesoría externa de auditoría, como marca la ley, y lo llevaba al Consejo de Administración para que se aprobara prácticamente, pues como es lógico, cómo iba a atreverse un vocal a poner en tela de juicio las informaciones facilitadas por los departamentos y el trabajo elaborado por el responsable, que era el director general. Señorías, esto en cuanto a los posibles hechos imputables a mi defendido. Yo sigo creyendo que lo de la insolvencia, como no es verdad que existiera una insolvencia, no puede ser predicada de ninguno de los vocales del Consejo de Administración y desde luego no de Miguel Ángel Hijón, porque la insolvencia no era cierta, no estaba en ningún momento en situación de insolvencia el Fórum Filatélico. Fórum Filatélico, como digo, no fue persona jurídica con responsabilidad penal hasta el año 2015, con la introducción, el cambio del artículo 31, 1 bis del Código Penal. No tenía ninguna posibilidad Fórum de ser imputada criminalmente por la comisión de unos hechos que todavía no estaban tipificados para ella como delito. Pero, en cualquier caso, ahí queda. El tema está en que no era insolvente, tenía cumplidos todos y cada uno de sus compromisos, no faltó a ninguno y solo no se pudo cumplir con la parte final del contrato porque se produjo una intervención forzosa como consecuencia de un cambio radical de criterio que se produjo en la sede de la agencia tributaria. Creo que está claro lo que quiero transmitir a la sala. Yo creo que en el peor de los casos habría que haber abierto una pieza de responsabilidad civil, no solo para las administraciones públicas que habían estado desde hace mucho tiempo dejándose engañar o dejándose seducir por Fórum Filatélico, pero que en cualquier caso son las responsables de que al final no se supiera con exactitud cuál era la norma y cuál era el contenido de los contratos firmados por Fórum Filatélico. El contenido de los contratos firmados por Fórum Filatélico, como he dicho, no eran criminales. Estaban basados por las asesorías externas a las que ya se ha hecho alusión. Clifford Chance, Ernst & Young, en 1999, estudiaron la situación de Fórum, conocieron el contrato único que entonces era el que funcionaba y recomendaron, para bien o para mal, pero por profesionales, a los que nadie les ha tachado de estafadores, para bien o para mal, dijeron que era mejor, si querían mantener una actitud aparente de que lo que estaban haciendo era realmente un contrato mercantil y no una financiación externa de tipo de préstamo, y que eso, lo mejor para que la transparencia fuera total, se podía reflejar con 3 contratos sucesivos que la sala, cuando en la fase del juicio pretendí que se leyeran, dijo no, lo sabemos de sobra el contenido de esos contratos. No creo que el saber de sobra del contenido de esos contratos sea porque no se vaya a reconocer que realmente era un contrato mercantil, que tendría su dificultad, que tendría cláusulas menos claras. Bueno, pero eran contratos absolutamente válidos, absolutamente vigentes. No tenían ningún viso de ser tachados e invalidados por sí mismos. No eran intrínsecamente perversos. El problema de todo esto, señoría, es algo muy sencillo. Una bola de nieve, cuando empieza a circular, se puede convertir en una gran amenaza y convertirse en una luz y matar a los que estén en ese momento esquiando. Pero, señoría, una bola de nieve no era Fórum Filatélico. Fórum Filatélico, aunque con muy pequeño capital, empezó a funcionar desde el primer momento, desde el año 1979, y continuó creciendo, pero no era un monstruo lo que había nacido
aunque fuera pequeñito, ni era un monstruo que fue creciendo, haciéndose adulto, y llegar un momento en que era la envidia de todos. Era una empresa, una sociedad que estaba comercializando con sellos y que triunfaba, y que tenía unos beneficios enormes, y que estaba prácticamente amparada por políticos, por jueces, por administraciones públicas. Señoría, evidentemente ustedes tienen la libertad de conciencia y pueden, como es lógico, porque estoy seguro que no se van a dejar ni contaminar por sí mismos, y que van a actuar como tiene que ser, con absoluta imparcialidad y con absoluto, y lo digo con el máximo respeto posible. Yo estoy seguro que no se van a dejar ni confundir por las afirmaciones categóricas, que son imperativos categóricos los que ha expuesto el Ministerio Fiscal, para dar por probado, absolutamente por probado, la maldad de este monstruo que se ha creado por unos cuantos agustinos que se reunieron en un determinado momento y decidieron hacer un negocio que les parecía muy rentable. Estos agustinos no creo yo que tuvieran la idea desde el primer momento de cometer una estafa universal y de hacer lo que se les ha imputado, haber transformado lo que eran unos simples contratos de compraventa en unos contratos criminalizados. Yo no me lo puedo creer. Pero en cualquier caso, yo quiero terminar casi diciendo que no solo no era insolvente, sino que en modo alguno se cometió en el Consejo de Administración una falsificación de las cuentas anuales. Una falsificación de las cuentas anuales por el hecho de ser vocal de un consejo donde se les ponía ya claramente avalados por todos los que intervinieron en la redacción de las cuentas como las verdaderas. Mire, yo no quiero insistir mucho en el tema de el dolo, los posibles dolos que tendrían que haber concurrido tanto en el delito de estafa como en el delito de insolvencia, como en el delito de falsificación de las cuentas anuales. Porque es que es obvio que no podía. ¿Qué dolo iba a cometer Miguel Ángel Lijón al aprobar las cuentas que le presentaban, que a su vez fueran hasta la Junta General de Accionistas? ¿Dónde está su dolo? Y para defraudar, para falsear las cuentas, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía él de falsear las cuentas? Si su misión era ser comercial, era vender sellos y hacerlo con la... Y él mismo era cliente de Forum, puesto que suscribió más de 10, más de 14 contratos de abono filatélico. Y no solo él, sino también su sociedad, la sociedad que creó con su mujer y después con sus hijos y con más personas, Maer. ¿Para qué? Pues porque era lógico que cuando en el año 1991 llevaba ya hecha una pequeña cantidad de ahorro, una pequeña cantidad con sus comisiones, con lo que sea, pues evidentemente que no tenía ninguna necesidad de engañar a nadie, ni tal. Bueno, pues eso es lo que hay, señorías. No es fácil para ustedes dictar una sentencia con todos los prolegómenos que hay, pero yo sí creo que lo harán en conciencia y que absolverán a Miguel Ángel Lijón, con todos los pronunciamientos favorables. Muchas gracias, señor letrado. A continuación, en defensa del acusado, Francisco José López Quilarte, tiene la palabra el letrado señor Cuéllar Portero. Muchas gracias, señoría, con la venia de la sala. Esta parte elevó a definitiva sus conclusiones provisionales, se remite a su escrito presentado en su día, que es suficientemente extenso como para que la sala se haga cargo de él, y solicita una sentencia absolutoria del señor López Quilarte porque está absolutamente convencida esta defensa que no se ha practicado prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que le sigue asistiendo al menos hasta el momento del dictado de la sentencia. Este letrado tenía la probablemente ingenua esperanza que a la vista del resultado de la creo que la sesión número 51 de la prueba practicada en este plenario, la acusación pública iba a retirar la acusación contra el señor López Quilarte. Entendemos que el resultado de la prueba que valoraremos a continuación, interpretado por forma cabal, solamente puede llevar a esa conclusión. También somos conscientes, y desde luego esa ingenua esperanza es solamente atribuible a este letrado, esta parte es consciente también que después de 12 años de instrucción, 12 años del caso Forum, 12 años del caso Llorca, como se le quiera llamar, la propia presunción de inocencia, con juicios paralelos, con la repercusión pública evidente y mediática que ha tenido este procedimiento, la presunción de inocencia queda maltrecha
y eso es un hándicap evidentemente para esta defensa, pero creo que vamos a poder sortearlo convenientemente. Señoría, mi defendido es plenamente consciente, y corresponde a este letrado dejarlo dicho en este momento, es plenamente consciente de la situación en los últimos 12 años de los 260.000 afectados por el caso Forum, y expresamente me pide que transmita a todos ellos el testimonio de su más absoluta consideración, porque él en su conciencia se dedicó durante su vida profesional en Forum Filatélico a tratar de atender el interés de los clientes de Forum Filatélico. Dicho lo cual, es evidente que este letrado también, y gastaré 20 segundos solamente en eso, quiere mostrar su agradecimiento muy expresamente al personal funcionario de la sala, a la sala por el trato exquisito que ha tenido con este letrado, que además viene de fuera, lo cual pues siempre tiene algún pequeño hándicap, y por supuesto, y lo digo con especial interés, al Ministerio Público, al que muestra este letrado su más absoluta consideración profesional, incluso aprecio profesional, y que por supuesto es plenamente consciente del esfuerzo que ha implicado en el ejercicio de su función pública todos estos años. Dicho lo cual, este letrado pretende cumplir con el mandato del artículo 736 de la ley procesal, que es puramente valorar la prueba. Vamos a pretender no hacer ningún discurso global sobre el tema del Forum, porque a mí lo que me afecta y lo que me ocupa es tratar de hacer ver y de llevar a la convicción a la sala que el señor López Quilarte es inocente de las durísimas acusaciones que aquí se han vertido. Dicho sea de paso, señorías, también nos alienta, aunque sea tangencialmente, que la acusación particular que representa el mayor número de afectados en la sesión de ayer dijera una cuestión que es fundamental para esta defensa, que es que, aunque evidentemente mantuvo su acusación en los propios términos, que es que el señor López Quilarte era el que estaba más alejado de del núcleo de decisión de Forum Filatélico. No lo dijimos nosotros, lo dijo una de las acusaciones, y eso insistimos que nos alienta. Haremos referencia brevísimamente, señorías, porque entendemos que debemos salir al paso de alguna consideración que hizo alguna acusación particular, que me parece a mí que ya no está en la sala, que desde luego tenemos que atender al principio de legalidad. El artículo 4.1 del Código Penal prohíbe taxativamente extensiones analógicas, interpretaciones extensivas de los elementos típicos de cada uno de los delitos, y mucho menos malamparten. Aquí no estamos ni para juzgar el sistema capitalista occidental, ni estamos para analizar lo que pasó en España en la década final de los 90 y en el principio de los 2000. Eso tiene otro foro. Estamos para valorar prueba y para ver si se ha destruido o no la presunción de inocencia, en este caso del señor López Quilarte. Quiero hacer este letrado dos consideraciones genéricas antes de entrar a valorar la prueba como hemos anunciado. La primera de ellas es que, aun en el peor de los supuestos para las defensas, y en concreto para la que está ejerciendo este letrado, parece que es evidente que es dudosa la naturaleza jurídica de la actividad de Forum Filatélico. Era financiera, era mercantil, eran contratos de préstamo con interés, eran contratos puramente de venta de filatelia. Es evidente, y hasta ahí llegamos, que eso se trata de una cuestión jurídica, pero convendrá conmigo la sala que hasta la fecha, en lo que afecta a Forum Filatélico, no hay un solo pronunciamiento judicial que haya dicho que el negocio de Forum era financiero, con independencia de lo que cada uno queramos opinar sobre el particular. Pero entiendo que es trascendente para el elemento subjetivo del injusto, de los delitos que aquí pesan, que no es lo mismo estar trabajando en una empresa que ejerce un negocio que puede ser mercantil, pudiendo serlo, a ejercer la misma actividad en una empresa que ejerce un negocio claramente financiero y que se haya calificado como tal. Eso es absolutamente trascendental. Ayer alguna acusación particular dijo también que este estado de cosas es un fracaso, entiendo que para el Estado o para el país. Bueno, lo cierto es que cuando menos, y eso es muy importante a efectos de dolo, como después veremos, es una acción absolutamente dudosa. No hará falta incluso remontarse a Aristóteles, como que aquí se ha hecho, porque esta figura, es decir, que una cosa pueda ser sí misma y la contraria al mismo tiempo, se llama en el idioma castellano autoantónimo. Y eso, desde luego, en términos de derecho penal, tiene una influencia decisiva y, desde luego, habrá que tenerlo en cuenta. Insistimos que este letrado no va a decir si el negocio era mercantil o era financiero. Lo que queremos decir
es que en aquellos tiempos, en el año 96, en el peor de los casos para la defensa, no se sabía si el negocio era financiero o dejaba de serlo. Segunda cuestión general, señoría, es indiscutible también, y desde luego este letrado no faltaría más, ¿no? Porque ni es el momento procesal ni es el foro para hacerlo, no va a especular ni a discutir la intervención. En este procedimiento se otorgó una tutela cautelar al principio del procedimiento, ahora estamos al final, pero lo que es indiscutible que a efectos del dictado de sentencia y de destruir o no la presunción de inocencia, es absolutamente decisivo el efecto real y práctico que tuvo la intervención judicial. Insistimos que sin calificarla. A este respecto, la propia sentencia, y va en contra del defendido de este letrado, la propia sentencia que declaró la culpabilidad del concurso de acreedores de Fórum Filatélico, dijo literalmente, y nos permitirá la sala que lo leamos, que fue la intervención judicial la que altera la situación y la que comporta que la deudora pase de estar en situación de insolvencia inminente a insolvencia actual. Descartamos, por tanto, la insolvencia actual previa a la intervención y realmente estamos convencidos, con un análisis riguroso en atención a las normas mercantiles que rigen nuestro ordenamiento jurídico, que Fórum Filatélico estaba en situación de insolvencia inminente. No es un concepto genérico ni es un principio general del derecho. La insolvencia inminente está regulada expresamente en el artículo 2.3 de la ley concursal, y lo inminente, y la doctrina es unánime a ese respecto, lo inminente es lo que va a suceder dentro de poco, lo que está próximo a que ocurra. Y de verdad podemos sostener que Fórum Filatélico en el mes de mayo del 2006 estaba al borde de la catástrofe, como se ha dicho anteriormente. Filatélico estaba en situación de no poder cumplir con sus obligaciones contractuales en ese momento. De luego entendemos que la cuestión es como mínimo analizable, discutible y dudosa. Con estas dos premisas, señorías, vamos a tratar de avanzar con rapidez. Hemos distribuido, porque entendemos que es nuestra obligación también tratar de colaborar con la sala ante el ingente volumen de este procedimiento. El Ministerio Fiscal también lo hizo y este letrado muestra su agradecimiento. Vamos a tratar de aportar a la sala cuáles son, a nuestro juicio, los hechos probados en tres estratos, en tres capas, que es lo que consideramos probado de Fórum, lo que consideramos probado del Consejo de Administración de Fórum y lo que consideramos probado con respecto al señor López Gilarte, indicando cuáles son los elementos probatorios que así lo sustentan. Trataremos de ir con rapidez. ¿Qué ha quedado probado de Fórum? Que era una sociedad muy estructurada, con una consolidada cúpula directiva y con una evidente jerarquía funcional. Este letrado ha exhibido, no sé si con demasiada insistencia, el organigrama de la página 60 del informe de la Administración Concursal, que se hizo por la Administración Concursal, evidentemente, y se hizo para el fin propio del concurso, donde consta claramente cuál era la estructura y el organigrama de la entidad de Fórum Filatélico. Además, la sala recordará que este letrado ha preguntado a todos los declarantes sobre si se correspondía o no con la realidad, y creo recordar que ni uno solo ha puesto el menor reparo a que ese organigrama era la fotografía de cómo estaba estructurada y organizada la sociedad. Fórum era también una sociedad con clara diferencia entre propiedad, tenía más de 1.200 accionistas, órgano de administración con 5 miembros y cúpula directiva, que a raíz de ese mismo organigrama podemos concluir que estaba formado por un presidente, director general y 8 directores de área o departamento, más en paralelo un staff de control, básicamente el departamento de auditoría interna. Entendemos que bien es un hecho probado que el Consejo de Administración había delegado todas las facultades que estatutariamente le correspondían, salvo las que en aquel momento eran indelegables por ley. Posteriormente, a raíz de la ley del gobierno corporativo, de la ley de sociedad de capital, sabe la sala que se han ampliado esas funciones indelegables. En aquella época, en la época de los hechos, solamente era la de la formulación de las cuentas. De hecho, tanto el Ministerio Fiscal como la Administración Concursal fueron especialmente gráficas al definir la sociedad como muy presidencialista. Entendemos que esto está aprobado por los acuerdos del órgano de administración y lo han declarado todos los que aquí han depuesto igualmente. También entendemos que es probado que el Consejo de Administración era informativo, no en el sentido de puramente decorativo, sino informativo porque era el órgano societario donde el consejero delegado rendía cuentas de su actuación. Parece que esto es una cuestión que no debe ser demasiado discutible. Y que no era un órgano ejecutivo. El acervo probatorio proviene exactamente del mismo camino.
Entendemos que también es probado que Fórum Filatélico, aunque sea en líneas generales, compraba sellos en el mercado. Esos sellos existían, aquí se ha exhibido hoy, al final de la intervención de la letrada del señor Briones, una de las colecciones de sellos, y parece que también, al menos en líneas generales, había un proceso de selección y de clasificación de esos sellos. Lo entendemos probado con especial relevancia en las declaraciones de doña María Cabezón, doña Concepción Herencias y doña Elena López, y también se deduce de los propios informes periciales. Entiende este letrado que también ha quedado probado que Fórum Filatélico no tenía sellos falsos ni imitaciones, y parece que los defectuosos también se devolvían, incluso se destruían. Por tanto, eran aptos para el comercio, con el límite que cada cual quiera darle a ese ámbito del comercio. Entendemos que se desprende del informe de los propios peritos filatélicos y de los peritos judiciales, incluso de la administración concursal. Al hilo de lo que decíamos anteriormente, también es un hecho probado que Fórum Filatélico tenía un departamento de contabilidad, una dirección financiera, una dirección de administración y contabilidad, otra dirección sobre la cual haremos alguna consideración después de marketing y una sección específica de auditoría interna. El acervo probatorio también es el mismo que el que ya hemos citado. Ya se ha dicho, y también es un hecho probado, que Fórum Filatélico tenía una importante y estructurada red de comerciales por todo el territorio nacional. A título de referencia, el anexo 12 del informe de la Administración Concursal lo explica claramente. También es un hecho trascendental, señorías, absolutamente trascendental, que Fórum Filatélico aseguraba el valor de los sellos al 85% de los precios de sus listas, no del coste de adquisición a los proveedores, al 85% del valor de las listas trimestrales. Y así consta acreditado en la póliza de seguro, que recordará el Ministerio Público que este letrado la aportó en una de las sesiones finales, pero el propio consta la póliza de seguro en la propia querella inicial de este procedimiento y también en el informe original de la inspectora señora Llevar. También es un hecho probado que la actividad, en mayor o menor medida, y esto no es trascendente para esta defensa, fue supervisada y analizada por distintos organismos reguladores y por la autoridad judicial y fiscal, Banco de España, Dirección General de Seguros, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ministerio de Economía, Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Agencia Tributaria. Ayer se dijo que Fórum Filatélico estaba en permanente estado de inspección. Creo que lo dijo una de las acusaciones particulares. La documental es abundantísima y a ella me remito a estos efectos. También entendemos que es un hecho probado que, al parecer, Fórum Filatélico tenía un administrador de hecho, así lo dice el juzgado de lo mercantil, el célebre señor Llorca, y también es un hecho probado que a este individuo lo conocían solamente algunas de las personas de la estructura directiva de Fórum Filatélico, y parece que también es evidente que su existencia, y después valoraremos por qué, quedó oculta para el resto de los que intervenían. Expresamente lo declararon los señores Merino, Briones y el propio señor Pacheco. También es un hecho probado que Fórum Filatélico tenía una filial inmobiliaria que, con independencia de cuestiones puramente contables y tal, obtuvo importantes beneficios de determinadas operaciones inmobiliarias concretas en la Costa del Sol, que el señor fiscal se encargó de ilustrar a la sala. Aquí definió, de hecho, esta actividad de Fórum Filatélico el señor Domingo Cuadras cuando declaró ante esta sala. También es un hecho probado, señorías, que el precio de los sellos, y esto también es importante como es lógico, lo fijaba el señor presidente de la compañía con la intervención, después valoraremos, del director general. Ha sido expresamente reconocida esta cuestión por ambos, con lo cual entendemos que es un hecho probado. Quizás probablemente también se ha corroborado periféricamente por otra serie de testimonios. También entendemos que debe ser un hecho probado que Fórum Filatélico tenía un sistema retributivo generalizado y bien estructurado. El señor Briones, si no recuerda mal este letrado, llegó a manifestar que eran 714 las sociedades mercantiles que facturaban a Fórum de comerciales de la entidad. Se dividía la retribución en general en un fijo y en un variable que retribuía objetivos que fijaba también el señor presidente. Y todo esto, evidentemente, a plena luz del día y con absoluto conocimiento por parte de la agencia tributaria. No parece que haya que buscar ninguna cuestión oculta. Las cuentas anuales, señorías, las preparaban los departamentos de contabilidad y auditoría interna, las supervisaba el señor director general y el señor presidente, las informaban los auditores externos y las exponía el propio señor director general en la sesión del Consejo, que las formulaba y pasaban a aprobación de la Junta General. El acervo probatorio, fundamentalmente documental, y la prueba personal practicada en estas actuaciones también entendemos que así lo avala.
la entidad remitía trimestralmente a las aseguradoras las célebres listas actualizadas de los precios de los sellos. Así lo declaró expresamente el señor Briones, y consta en la póliza de seguros, pese, y después haremos alguna consideración sobre el particular, de forma inexplicable al entender de este letrado, el señor Duplin dijo que eso no era así, que eso era una práctica no habitual en este tipo de contratos, pese a que consta expresamente y consta aprobado que se comunicaba. La póliza consta, como hemos dicho también, anexa al informe de la inspectora Ollávar. Había bien una suerte de comité de dirección que ha quedado meridianamente claro que no era un órgano ejecutivo, sino más bien un espacio funcional de cuestiones del día a día de la compañía, y que se creó a raíz de la implantación del denominado proyecto futuro, implantado, sugerido, organizado por Pricewaterhouse. Y entendemos que así se deduce de los borradores de actas que constan en las actuaciones de esta suerte de órgano funcional. Y es cierto bien que mi representado, pretendemos intervenir con un mínimo de rigor, y quizás este no sea un hecho que favorezca al señor López Gilarte, pero asistió a alguna de esas sesiones del comité de dirección, se le ha llamado así, a través de videoconferencia. También es cierto, y ya se ha dicho, que hasta el día de la intervención Fórum Filatélico no había sobreseído una sola de sus obligaciones de pago con nadie, clientes, proveedores, terceros, etcétera, etcétera. Es un hecho que entendemos que está meridianamente probado. El día de la intervención, la compañía tenía un patrimonio líquido, se deduce del informe de la administración concursal, de más de 540 millones de euros. En el concurso de acreedores, entendemos que también es un hecho probado, se ha atendido a esta fecha, hoy han comunicado algunas resoluciones de venta de algunos de los activos en el fase de liquidación, se han atendido, como decíamos, todos los créditos contra la masa, todos los créditos privilegiados, y de momento el 20,5% de los créditos ordinarios, es decir, de los que afectan a los interesados, a los clientes o a los perjudicados, si les queremos llamar así, en los que se incluyen no solo el capital invertido, sino también, en su caso, la rentabilidad de esos productos. También entendemos que hemos acreditado, señoría, que el modelo de negocio y el diseño de la operativa jurídica, contable, financiera y comercial de Fórum Filatélico fue el mismo desde su origen, no varió en lo sustancial. Este letrado se lo preguntó con especial detenimiento a las señoras Herencias y Elena López, de cuyo testimonio parece que no hay motivo para dudar. También es un hecho probado que no circulaba ni se retribuía a nadie con dinero en efectivo. A nadie. Y entiende este letrado que esa hipótesis formaba parte de la querella inicial de este procedimiento, que había dinero en efectivo en Fórum Filatélico. Pues no es cierto, se ha demostrado que no es cierto. De hecho, en todos los años en los que se centra la acusación, ni siquiera Fórum Filatélico cobraba de sus clientes en efectivo, por imperio de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. También es un hecho, ya hemos anunciado alguna cuestión sobre el particular, que hay pronunciamientos judiciales sobre la naturaleza del negocio, y que la Sala nos ha reiterado a todos los letrados que está perfectamente ilustrada del contenido de esos pronunciamientos judiciales. También entendemos que es cierto que los dividendos y reservas que se fueron articulando en este periodo de tiempo, las decidía personalmente el presidente. El propio señor Briones lo reconoció, y así lo corroboró igualmente el señor Merino. Ya hemos dicho que también es un hecho probado que Fórum Filatélico tenía un departamento de auditoría interna que facilitaba toda la documentación oportuna al auditor externo, incluida la relativa stock de sellos. Así consta en el informe de la administración concursal y lo reconocieron los propios auditores externos. Los clientes, señorías, también estaban trimestralmente informados de las listas de precios y anualmente de los aspectos fiscales de las operaciones que se implementaban. Y los accionistas, evidentemente, así lo reconocieron todos los que han ido declarando en condición de clientes, estaban perfectamente informados también en las cuentas anuales de la compañía. Y por último, en cuanto afecta a la actividad de Fórum, durante muchos años parece que es evidente que fue una actividad no expresamente regulada en ninguna norma ni regulada por nadie. Se ha calificado la actividad de Fórum en distintos documentos, en distintos informes, como rara, rarísima, próxima a lo actuarial, a mitad de camino entre una cosa y otra. Y eso es evidentemente una cuestión jurídica que está exenta de prueba, pero tiene su peso, como veremos. En segundo lugar, señoría, ¿qué consideramos que ha quedado probado del Consejo de Administración de Fórum Filatélico? Que se reunía un par de veces al año y que tenía, como ya hemos dicho, delegadas todas las facultades contempladas en los estatutos, salvo las indelegables, en el consejero delegado.
Ha quedado probado que los consejeros, y de verdad no entendemos alguna manifestación del Ministerio Público, dicho sea con el mayor de los respetos que después analizaremos sobre ese particular, los consejeros no percibían retribución alguna por ser consejeros, no es cierto, es una cosa meridianamente clara. Por supuesto tampoco percibían dinero en efectivo, como ya hemos dicho. El Consejo de Administración no establecía las rentabilidades que se asignaban a los contratos con los clientes. El Consejo de Administración no aprobaba ni conocía ni era informado siquiera de las operaciones de compra de filatelia, ni mucho menos de las relaciones de la compañía con los proveedores, tampoco siquiera del precio de compra de adquisición de los sellos. El Consejo de Administración, señorías, tampoco aprobaba ni decidía la forma jurídica de los contratos, ni el tipo concreto, aquí se analizaron un buen montón de ellos, de los productos a comercializar. Tampoco fijaba el Consejo de Administración la retribución a la estructura comercial de la empresa, en ningún caso. También ha quedado probado que el célebre Llorca no asistió a sus sesiones, jamás lo hizo. Ni siquiera consta que se informara por parte de nadie de la propia existencia de este individuo. Tampoco se trató en sus sesiones, señorías, la revalorización de los sellos, ni la selección, ni qué hipotético beneficio podían producir sus productos. Tampoco consta que se hablara en las sesiones del Consejo de Administración, a título siquiera tangencial, sobre la destrucción o no destrucción de los sellos defectuosos. Después lo analizaremos porque tiene trascendencia para la decisión de defensa de esta parte, que es un hecho probado que se levantaban actas de las sesiones del Consejo de Administración, pese a que están en las actuaciones. También ha quedado demostrado, que se convocaban las sesiones del Consejo de Administración a instancias del presidente, que era quien decidía los asuntos que se incluían en el orden del día, y que a sus sesiones asistía el letrado de la compañía, y también el señor director general a la sesión de formulación de las cuentas anuales, que era el acto realmente de trascendencia en cada año. También ha quedado probado, después diremos a través de qué medio, que no se trataron jamás en sus sesiones asuntos no comprendidos en el orden del día. También es cierto que no se remitían copias de las actas de la sesión del Consejo de Administración a los consejeros, que las firmaban el presidente y el secretario y que quedaban insertas en el libro de actas que estaba depositado en el despacho del letrado de la entidad. Hablamos también en que jamás se trató en sus sesiones la problemática que el Ministerio Fiscal ha expuesto en su escrito de calificación sobre la renovación o no renovación de las pólizas de seguro de los sellos. No tuvo el Consejo de Administración intervención ni información alguna en tan trascendental asunto. Tampoco decidió nada en sus sesiones sobre el resultado de las inspecciones de la agencia tributaria. El Consejo de Administración, señorías, no fijó la política o la estructura o la orientación contable de la compañía. No lo hizo. También entendemos probado que el auditor externo, en la época temporal que le correspondió a cada uno, evidentemente no asistió a las sesiones del Consejo de Administración. Tampoco informó a este órgano sobre la problemática con la sanción administrativa del señor Carreras. Y el Consejo de Administración tenía los informes de auditoría, el borrador, y posteriormente se aprobaban una vez que el Consejo de Administración formulaba las cuentas. El auditor expresaba su opinión, siempre favorable a la formulación y aprobación de cuentas. Tampoco se presentaron al Consejo de Administración informes jurídicos sobre la posible naturaleza última, la naturaleza financiera o mercantil de las operaciones de Fórum Filatélico, ni nadie informó sobre sus implicaciones. No aportó ni conoció por ningún título el préstamo a Spring ni, y esto también tiene mucha importancia, el proyecto con la extensión que se le quiera dar al mismo sobre las hojas bloque o esta reorientación del negocio de la compañía. No se trató en el Consejo de Administración. Jamás impartió instrucciones de tipo alguno a los directivos de la compañía, ni al director general, ni al letrado, ni a ninguno de los ejecutivos de la misma. Y evidentemente, y ya acabamos este bloque, no impartió instrucciones de ningún tipo, ni tuvo relación ni siquiera remota con los auditores externos. Entendemos, señorías, que cuando es el resultado de la prueba practicada en este plenario, de los órdenes del día y de los borradores de las actas que aportó a las actuaciones la defensa del señor Maciá en la sesión inicial, allí en el lejano mes de septiembre, entendemos que se deriva de las declaraciones de los acusados, señores Briones, Merino, González y Carrera, y de los testigos, señores Pacheco, María Cabezón, doña Joana Hidalgo, San Justo, Soledad de Pedro y Herencias. Y también por los propios administradores concursales cuando ratificaron a presencia judicial
sus informes. Todos coincidieron en que la que hemos descrito por este cauce procesal, señoría, era la mecánica real de las sesiones del Consejo de Administración. Y sus competencias eran las que hemos expresado. Y los asuntos que conocía eran los que conocía, no otros, esos asuntos. No hay ni un solo documento en la causa, señoría, que desvirtúe lo que acabamos de decir y lo que entendemos que apoyamos con el material probatorio correspondiente. En esta fase, señoría, en tercer lugar, lo que entendemos probado del señor López Gilarte, evidentemente, que es lo que más ocupa, como es lógico, a este letrado. Entendemos probado, señoría, y una cuestión temporal evidente, que no participó en la creación del Fórum Filatélico, no participó en la concepción del negocio, ni por supuesto en la ideación de su estructura jurídica ni contable. Se incorporó a la entidad en 1993 y colaboraba con ella como mero agente desde el año 89. El Ministerio Fiscal no ha discutido este íter temporal de hechos. También consta en su pieza de situación personal que se divorció en el año 2005, por lo que al tiempo de la intervención ni siquiera tenía bienes gananciales que salvaguardar, puesto que ya había liquidado sus sociedades gananciales al tiempo del divorcio. También entendemos probado que era un accionista muy minoritario de la compañía. Hay un error en el escrito de calificación del fiscal, que intentamos aclararlo con los administradores concursales. Disponía de un 0,078 del capital social de la compañía. Consta la página 57 del informe de la administración concursal. Y si se observa la página 4 del anexo 1, señorías, había al tiempo de la intervención 200 personas accionistas con mayor capital que mi defendido. También es un hecho probado que, después traeremos alguna conclusión jurídica sobre el particular, que tanto él como su familia directa, cuando digo directa digo su madre y a sus hermanos, no más extensa, tenía producto del Fórum Filatélico por valor de más de 266.000 euros, así consta reconocido en los créditos del concurso de acreedores. También es un hecho probado, el señor López Gilarte no tenía despacho en Madrid y no acudía a Madrid más que para sus ocupaciones puramente comerciales y a las escasas reuniones del Consejo de Administración. Entendemos que lo han reconocido unánimemente los acusados y testigos declarantes por los que este letrado fue interrogando. No tenía tampoco filatelia en la sede de Sevilla. Eso implica que estaba alejado a todos los efectos de los sellos, puramente de los sellos. Lo reconocieron los administradores concursales, los peritos judiciales, el señor Briones, ambos directores generales, y consta en todo caso en el acta de entrada y registro de la delegación de la empresa en Sevilla, al folio 6190 de las actuaciones, acta que, como el Ministerio Público recordará, no ha generado absolutamente ningún documento incriminatorio del señor López Gilarte, ni un solo correo electrónico, ni una sola circular, ni un solo papel, ni un solo borrador, ni una sola nota de estas de las que aquí han salido a relucir en relación con otros acusados. Entendemos que también debe darse como hecho probado que no conocía al señor Llorca y que ni siquiera sabía de su existencia, y así lo han reconocido, y este letrado lo agradece a todos los que han declarado sobre este particular. También es un hecho cierto que el señor López Gilarte no era consejero de ninguna otra sociedad del grupo, ni patrono de la fundación, ni tuvo la más remota relación con la filial portuguesa. La documental practicada entendemos que es suficiente a estos efectos. También es hecho probado, y la sala recordará que este letrado hizo algunas preguntas sobre el particular, que no acompañaba al presidente a visitas sobre asuntos inmobiliarios a la Costa del Sol, pese a la que le correspondería funcionalmente en su condición de delegado de Andalucía, y tampoco a Trías con todo el tema del Parque Marítimo Anaga. Lo reconoció expresamente el señor Briones y lo reconoció en la primera parte el señor Cuadras. El señor López Gilarte no tuvo relación alguna con la compra de filatelia, ninguna, ni con los proveedores, ni con la elección de sellos, ni con nada relacionado con esta cuestión. Lo declararon también el señor Briones y doña María Cabezón. Tampoco tuvo nada que ver con las listas trimestrales, ni con el beneficio de los productos, ni con los procesos de revalorización. No intervino tampoco, señorías, en el comité de inversiones, ni siquiera en la reunión de 5 personas que trataban la copropiedad de los sellos en febrero del 2004 y que también ha salido a relucir en esta fase final del procedimiento. Me remito a las actas que constan en las actuaciones. Como ya hemos anunciado, el señor López Gilarte cobraba solo por su trabajo y en efecto prestaba
prestaba los servicios que dice el contrato de prestación de servicios que prestaba. Formaba agentes, seleccionaba personal, dinamizaba la estructura comercial, lo hacía, lo entendemos claramente probado. Y en función de ello percibía honorarios de fijo más variable, al igual que otros delegados, o que el resto de los delegados y que muchos comerciales de la empresa. Así consta expresamente en la página 124 del informe de la Administración concursal, en el que se dice que había 4.428 agentes divididos en 4 categorías y prestadores de servicios. En ese bloque es donde estaba el señor López Gilarte, en número nada menos que de 149 y con 7 categorías. Inexplicablemente, y en un juego de palabras desafortunado, entendemos que se dijo que la estructura comercial de la compañía era piramidal. Es una expresión desafortunada. Todas las estructuras comerciales de cualquier empresa que se dedica a vender algo en el mundo tienen una jerarquía estructurada. No conoce este letrado que nadie haya sido capaz de inventar todavía. A lo mejor con las nuevas tecnologías nos aproximaremos a algo parecido a una estructura horizontal en el que todo el mundo está en el mismo escalón de responsabilidades. A esos efectos firmó un contrato, señoría, como hemos dicho, por un modelo que utilizaban más de 100 personas en la compañía, puramente de adhesión. Si se quería trabajar en Fórum Filatélico, se firmaba ese contrato, se iba uno a otra compañía a ejercer sus funciones, y además es lógico y razonable que sea así. También entendemos que es un hecho probado, señorías, que el señor López Gilarte presentó solicitud de declaración de concurso voluntario el día después de la intervención. Cuando a instancia de los letrados de la compañía en aquellos momentos se constata que a partir de ese día, cuando se pulsa el botón de parada de la entidad, a partir de ese día no se van a poder cumplir con las obligaciones corrientes de la entidad, el señor López Gilarte, que es el único consejero y esta es la única actuación ejecutiva que ha tenido en su carrera profesional en Fórum Filatélico, cuando el resto del Consejo de Administración está detenido, sigue evidentemente el Consejo de los Letrados y solicita la declaración voluntaria del concurso de acreedores. Y también es un hecho cierto que la nueva representación legal de Fórum Filatélico decidió posteriormente desistirse de esa solicitud y ya el tema cogió el giro que la Sala conoce perfectamente. Esto se ha demostrado a través del informe de la Administración concursal y de los propios peritos judiciales que lo han ratificado a presencia judicial. También es un hecho cierto que el señor López Gilarte no tenía responsabilidad concreta alguna en el Consejo de Administración ni tenía atribuida ninguna función ejecutiva concreta. Los poderes que evidentemente ostentaba y constan en la causa de la entidad estaban relacionadas con la gestión ordinaria de su cualidad y condición de delegado de Andalucía. No tuvo intervención alguna ni conocimiento en las negociaciones con las compañías de seguro. Se enteró de las dificultades con la renovación y su testimonio entendemos que quedó flotando sobre la Sala justo cuando había sido detenido y antes de prestar declaración ante el juez instructor, con lo que la Sala se puede imaginar que supuso para el señor López Gilarte. Tampoco tenía relación funcional alguna con la política de marketing, comunicación y publicidad de la empresa. No diseñó ni contribuyó a hacerlo el modelo contable de la compañía ni el modelo jurídico de un contrato, 3 contratos, etcétera. No conocía ni podía hacerlo, y esto es trascendental también, señoría, el precio de compra de los sellos a los proveedores. Entendemos que eso ha quedado clarísimamente probado. Era imposible acercarse siquiera a ese conocimiento. Y por supuesto, y lo reconocemos, conocía la mecánica comercial del negocio. Pues claro que sí, evidentemente era un vendedor y vendía un producto y gestionaba un equipo de vendedores en una zona amplia del territorio, además desde esa dimensión con bastante éxito. Fue formado para ello y también se ha practicado prueba abundante sobre el particular, al igual que el resto de los comerciales de la empresa, y fue formado basándose en 2 circunstancias fundamentales: la solvencia de la entidad, que suministraba el director comercial nacional, el director general, el director de marketing, y en la garantía que implicaba que los productos de Fórum estaban asegurados por compañías de seguro de primer nivel mundial hasta el 85% del valor de las listas de Fórum Filatélico. Señorías, entendemos que también debe darse como un hecho probado que en condiciones normales, en un estándar normal de comportamiento de cualquier ciudadano medio, aunque sea licenciado en Derecho, que lo es el señor López Gilarte, aunque no abogado en ejercicio realmente, pero sí licenciado en Derecho, no tenía posibilidad real alguna de impedir la continuidad del negocio. Con todos estos antecedentes que estoy exponiendo, ¿cómo se puede pensar que el señor López Gilarte, que estaba en Sevilla, que estaba alejado del núcleo esencial del negocio, podía paralizarlo, podía poner en duda las cuestiones esenciales del negocio? Al señor López Gilarte jamás, y aquí no estamos en una cuestión de fe o de creencia, sino de prueba, de plena prueba, jamás
le informó nadie que el fondo económico real de las operaciones no fueran las que contemplaba el objeto social de Fórum Filatélico. Jamás lo hizo nadie. Por supuesto, también es cierto que el señor López Hilarte conocía el escaso interés de los clientes en quedarse con los sellos y que preferían recuperar la inversión que habían hecho más los beneficios correspondientes. Su obligación era explicar bien el producto y entendemos que lo hacía razonablemente bien y ninguno de los testigos que han declarado provenientes de la zona de Andalucía han dicho lo contrario, ni muchísimo menos. Otro hecho trascendente, señorías, y después explicar por qué, es que no era el delegado territorial que más cobraba, ni muchísimo menos. Quedó probado, señoría, con la testifical de doña Joana Hidalgo, que ratificó y dio por buena la información que consta en el anexo 12, páginas 9 y 10 del informe de la Administración concursal. Con respecto a la facturación aproximada de su delegación de Andalucía o de la delegación sur, que también englobaba Ceuta, Melilla y Canarias, sus retribuciones, por decirlo así, no llegaban a alcanzar ni el 0,025% de toda la producción. También entendemos que de la pieza de situación personal queda probado que el señor López Hilarte no tiene patrimonio alguno y tampoco su mujer. Los inmuebles de su propiedad estaban hipotecados, fueron objeto de ejecución evidentemente, una vez que se bloqueó la fuente de ingresos. Tenía un negocio que regentaba a su mujer, que también hubo que cerrarlo, consta fehacientemente probado. Con esto queremos decir, señoría, y lamenta este letrado que las acusaciones particulares hayan desertado en estas últimas sesiones de la sala, que mi defendido no se ha quedado ni tiene oculto un solo céntimo de euros de los clientes de Fórum, ni un solo céntimo de euros. También ha quedado probado, señorías, que el señor López Hilarte no ha tenido cuentas en Suiza ni en ningún otro lugar y suficientes comisiones rogatorias se han practicado y se ha investigado con ahínco su situación y su patrimonio como para que no se hubiera detectado. Pero en realidad, a fin de cuentas, nadie le acusa de ello. También un hecho probado, los sellos de los clientes de Andalucía se adjudicaban en Madrid y allí quedaban depositados y jamás le informó nadie que había un retraso en las adjudicaciones. No se llegó a tratar siquiera en el Consejo de Administración. Es otro hecho cierto que el señor López Hilarte no aparece en las supuestas notas de Llorca con la valoración que la sala quiera dar a esas notas en su momento, ni en ninguna otra. Y es significativo que tampoco era el destinatario de esas notas. En aquella sesión en la que declaró, por cierto, con bastante brevedad temporal el señor López Hilarte, recordará a la sala que este letrado pidió que se le exhibiera el único correo electrónico que en todos los servidores, de todos los ordenadores, de todos los acusados y de todos los implicados en Fórum Filatélico tenía que ver con el señor López Hilarte, que es el que le mandó al presidente de la compañía con respecto a una información de la OCU en la que ponía en duda algunos de los aspectos del negocio y que el señor Briones contestó con una circular que también se leyó aquí en la sala y a cuyo contenido me remito. No hay ni un solo documento más en relación con el señor López Hilarte por ninguna fuente ni por ningún cauce. Y esto significa que no hay ni una sola conducta individualizada con respecto al señor López Hilarte. Es muy significativo, señorías, y llamamos especialmente la atención sobre este aspecto, que ni siquiera aparece citado ni una sola vez, ni una, en las 885 páginas del informe pericial judicial que aquí se ha practicado, ni en ninguno de los anexos tampoco, por supuesto. ¿Qué elimina al señor López Hilarte, por tanto, señoría? Porque se podría decir, bueno, este letrado que es lo que nos está contando aquí, que parece que el señor López Hilarte estaba en otro sitio, no tenía nada que ver con Fórum Filatélico. Insistimos en nuestra voluntad, en nuestro compromiso de ser rigurosos con este análisis, porque la causa y los intereses en juego así lo aconsejan. Le incriminan al señor López Hilarte tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es, evidentemente, su condición de consejero. La segunda, el contrato de prestación de servicio al que ya hemos hecho alguna referencia. Y, en tercer lugar, el documento, y entrecomillamos la categoría de documento, denominado auditoría de riesgos de la sociedad llamada Efecto Dominó. De todo lo que hemos dicho, señoría, yo creo que ya podemos aproximar una primera conclusión, es que el señor López Hilarte se incorporó a un proyecto empresarial de notable envergadura, el transatlántico, la gran bola de nieve, se ha definido de muchas formas, que ya estaba funcionando con la misma idea, con la misma estructura desde 15 años antes, cuya actividad, al menos desde su conciencia en aquella época, se correspondía con su objeto social, no con otro, que desarrollaba básicamente las funciones comerciales progresivas, como hemos dicho, en Andalucía, que no conoció a Llorca, que no conoció el precio de adquisición de los sellos, ni cómo se valoraban, ni cómo se establecían los beneficios.
Esa es la primera conclusión. Y la conclusión tributaria, esta primera, es que el Consejo de Administración, en el sentido que ya hemos dicho, que era un órgano informativo en el que el consejero delegado rendía cuentas, no era ejecutivo y que allí no se tomó decisión esencial alguna de la compañía. Es un hecho abrumadoramente demostrado. En estas condiciones, señoría, y después analizaremos la cuestión, entiende este lado que ni siquiera, y con el proceso de gestación y de presentación de las cuentas para formulación, ni un avezado experto en contabilidad habría estado en condiciones de oponerse, de dudar o de adoptar alguna actuación de discusión de las cuentas como se presentaban, según hemos dicho. El señor López Gilarte, señoría, vendió un producto cuyo precio no fijaba, en el cual creía, siempre con la absoluta tranquilidad que le reportaba la póliza de seguros, con esa garantía del 85% del valor del sello, que es de destacar, señoría, que ese 85%, como ya se ha dicho, es el equivalente al precio del compromiso de recompra en los contratos de abono. Por tanto, el negocio, todo el proyecto empresarial, tenía pleno sentido económico para el señor López Gilarte. ¿Por qué está el señor López Gilarte todavía aquí acusado? Ya hemos anunciado cuáles son los tres aspectos. Empecemos por su condición de miembro del Consejo de Administración. Queremos destacar de la sala que evidentemente, y sería absolutamente de necio negarlo, es un indicio, en las notas que tiene este letrado, indicio figura con mayúscula, la pertenencia al Consejo de Administración es un indicio del posible nivel de aportación a las decisiones esenciales que afectan al negocio. Por supuesto que sí, faltaría más, pero precisamente por eso, y después haremos alguna consideración complementaria sobre el particular, precisamente por eso, porque mi representado ha sido consciente en todo momento de su condición de consejero, no ha recurrido ni una sola de las decisiones de la instrucción prolongada durante tantos años en este procedimiento. Ha soportado, si se quiere decir estoicamente, en términos más modernos, deportivamente, su situación, porque era consciente que era consejero, y eso efectivamente implica una responsabilidad y un respeto que ha procurado volcar en su actuación procesal. Pero claro, ese indicio por sí, aunque sea relevante, no determina la posible responsabilidad por hechos cometidos por otros consejeros. Parece que eso es básico y es evidente. La acusación, y entendemos que no se ha hecho, probablemente por el abrumador volumen de las actuaciones que aquí se han seguido, la acusación no ha aportado una sola prueba, ni siquiera a título indirecto, indiciario, como le queramos llamar, de que mi defendido conocía los hechos esenciales del negocio, que ya ha comprobado que no lo pudo hacer a través del Consejo de Administración, por otros medios, por otros caminos, por otras vías. Ni un solo indicio de ello. Y es que no es posible que se haya aportado ni un solo indicio, porque es que el señor López Gilarte ni conocía unos ni participó en los otros. Conocía lo que conocía, y entendemos que lo hemos probado cabalmente, y ejecutó lo que ejecutó. Y así concuerda con su propia declaración. ¿Cómo accede a la condición de consejero el señor López Gilarte? Pues porque se lo propone el presidente de la empresa. ¿Quién se niega en una de las 50 principales empresas de España a ser consejero, un cargo no retribuido y un cargo puramente para formular cuentas y para estar un par de veces en Madrid, más de una cuestión de imagen que es real? Ya hemos dicho que el señor López Gilarte no conoció los datos esenciales del negocio, y una vez que hemos acreditado la estructura esencial de Forum, no podía tener una visión global del mismo. Es absolutamente imposible. El segundo aspecto por el que el señor López Gilarte está implicado, el contrato de prestación de servicios suscrito por su sociedad instrumental Gilarcor Asesores con Forum Filatélico. Ya hemos dicho que era un modelo de relación jurídica impuesto por la propia compañía, y entendemos que hemos acreditado que los servicios no eran supuestos, como dice el fiscal, y ha mantenido en su escrito de calificación, eran absolutamente reales. Cosa distinta es que podamos opinar que las retribuciones eran elevadas, que debían ser más, debían ser menos, pero eso no es lo que aquí nos ocupa. Residenciar en el modelo retributivo de los agentes, aunque fuera desde un delegado territorial de Forum Filatélico, algún hecho delictivo, algún hecho ominoso, desde luego entendemos que merecería mejor fortuna, porque no es lo que aquí nos ocupa. Dicho de otra manera, si lo que se pretende justificar con poner en solfa el contrato de prestación de servicio es el ánimo de lucro de mi mandante con ese contrato, obviamente que no eran retribución en su condición de consejero, ni siquiera título lucrativo, sino exclusivamente el producto de su trabajo comercial,
debería en su caso la acusación explicar por qué no se ha acusado aquí al resto de delegados territoriales que estaban exactamente en la misma situación y muchos de ellos cobrando de manera absolutamente lícita bastante más retribuciones. Y lo que es más grave, ¿por qué ha traído a este procedimiento el señor Durante, el director del departamento de marketing? Ha salido su nombre a relucir en distintas ocasiones y curiosamente, y es un hecho pasado desapercibido, esta defensa ignora por qué, era la única otra persona con el director comercial nacional que percibía comisiones de todos los contratos que se hacía con los clientes de Fórum Filatélico. Todos a nivel nacional. Señor López Gilarte, evidentemente no. Entendemos, por tanto, señorías, que es palmario que el señor López Gilarte no dirigía la red comercial de Andalucía para desplumar en beneficio propio a los clientes de Fórum Filatélico, sino que recibía las retribuciones en el ámbito de índole comercial de cualquier empresa ordinaria y en función de su productividad. El tercer elemento incriminatorio, según la tesis acusatoria del Ministerio Fiscal, que sería el único documento que de forma remota o indirecta vincularía a mi defendido con un supuesto conocimiento del mecanismo, a su vez supuesto de fraude del negocio. Y básicamente lo relativo a la sobrevaloración de la filatelia. Es el denominado auditoría de riesgos de efecto dominó. Nos remitiremos aquí, señorías, a la declaración del señor Dalda, don Vicente Dalda, fue en la sesión número 27, 13 de diciembre del 2017. Lo que dijo el Ministerio Fiscal, y entendemos que el Ministerio Fiscal comprenderá por qué discrepamos radicalmente de la valoración que hizo de esta prueba en concreta, y lo hacemos faltaría más con el mayor de los respetos, del resultado del propio documento, que por aquí anda, y de lo que declaró a presencia judicial por videoconferencia el señor Dalda, no hay constancia alguna, ni siquiera remota, que uno de los entrevistados fuera el señor López Gilarte. Y aunque ello hubiera sido así, no hay constancia absolutamente de ningún tipo que sus opiniones, es decir, lo que conocía y verbalizó y externalizó, fueran las que se reflejan en las conclusiones de ese documento. Lo hemos entrecomillado porque parece que son diapositivas, un PowerPoint, como le queramos llamar. Y tampoco está acreditado que ese documento se le entregara al señor López Gilarte. Pero es más, el señor Dalda expresamente manifestó que las conclusiones y lo que ahí se denominan puntos críticos no corresponden a la respuesta de las entrevistas. Sean quienes fueran los entrevistados, señorías, sino correspondían a las propias deducciones de su autor, y dijo casi textualmente basadas en posibles rumores que podían afectar a Fórum Filatélico en su experiencia y conocimiento dilatado en el tiempo. Manifestó, por cierto, el señor Dalda que se trataba de una sociedad muy presidencialista y eso lo identificaba como un riesgo. También dijo que es totalmente diferente el resumen de las entrevistas de la primera parte del documento, y llamamos especialmente la atención de la sala porque tampoco es especialmente largo, de la catalogación de puntos críticos y conclusiones generales que se identifican y que él expresamente, y estuvo un rato deponiendo sobre el particular, como comunes a todas las grandes empresas. De hecho, se permitió alguna ironía con respecto al papel del Ministerio Público en este país. También dijo el señor Dalda que ese informe se lo entregó al presidente y que no recordaba quién más se lo entregó. A menos que se examine la última parte, que sobre ella se ha pasado de puntillas, la última parte de este informe, no será muy difícil deducir que el señor Dalda, con todo esto, lo que quería era que se le contratara por parte de Fórum un manual de crisis. Parece que es una cosa absolutamente evidente. Tan es así que no refleja realmente la opinión cierta de nadie, sino sus propias conclusiones, que no se dice nada sobre la póliza de seguro. Nada, absolutamente. ¿En qué cabe que si de verdad los directivos o los responsables de la empresa están dando su opinión sobre cuál es el riesgo o cuáles son los factores desencadenantes de crisis en la empresa, uno no sea que queden los sellos sin cobertura de seguro? Parece que es una cosa absolutamente palmaria. También que los ítems o puntos críticos consistían en enumerar una información peyorativa eventual, cuáles podían ser en Fórum Filatélico, y palabras textuales, qué era lo que podía provocar que los clientes salieran en estampida. En definitiva, podrá comprobar la sala que en realidad es un resumen de las insinuaciones hechas. Antes hemos hecho alusión a ese documento por ROCU en una revista del año anterior. Desde luego, señorías, entendemos con el mayor de los respetos que hará falta otra prueba directa para condenar a un ciudadano a 11 años de prisión en base a este documento de efecto dominó. Y lo decimos de verdad con el mayor de los respetos.
No se puede basar una acusación solamente en semejante documento, que es que ni en el más sofisticado proceso lógico deductivo relaciona a mi defendido con un conocimiento razonable de que Fórum Filatélico pudiera ser un negocio fraudulento, piramidal, basado en un valor ficticio de los sellos, en su nula rentabilidad y que solo podía subsistir con la incorporación progresiva de nuevos clientes. Es imposible, ontológicamente imposible, y desde luego entendemos que habría que hacer un esfuerzo complementario para destrozar por esta vía la presunción de inocencia. Y sorprende a este letrado que se dé trascendencia a este documento de efecto dominó y se haya obviado totalmente cualquier referencia en la hipótesis acusatoria a las actas del Consejo de Administración. Es verdaderamente llamativo. Acreditados, señorías, no sé cómo voy de tiempo regular, me temo, pido disculpas a la sala, mucho material, señorías, trato de ir avanzando. Dos consideraciones resumidamente antes de pasar a la valoración jurídica de toda esta intensa exposición de lo que entendemos que son hechos probados. Esta parte hace suyas las consideraciones jurídicas. ¿Sigo? Gracias. O paro, lo que me diga la sala. Solo le agradecería que fuese terminando. Me queda un poquito, señoría. No sé si... ¿Sigo? Perdón, señoría. Decíamos que hacemos nuestras las consideraciones jurídicas que realizó, y fue el Ministerio Fiscal quien exhibió ese documento, en la Junta Arbitral de Consumo de Navarra, laudo de 22 de enero del 2002, ahora explicamos por qué, folios 3219 y siguientes de la causa, en la que expresamente se dice que requerida como prueba la póliza de seguro suscrita para garantizar la custodia de los lotes de sellos y establecido que el precio de los sellos lo fijaba unilateralmente Fórum Filatélico, al igual que sus revalorizaciones, entendía que el consumidor es consciente de que delega la fijación del precio en la otra parte, aceptando que se remitía a las listas oficiales de Fórum. Y también decía este laudo que otros catálogos, que era lo que alegaba el consumidor en ese procedimiento arbitral, tuvieran una valoración diferente de los sellos de los lotes esgrimidos, no era óbice para que el contrato debiera regirse por los catálogos de la propia empresa. Es evidente, señoría, que esto se trata de una conclusión jurídica, por supuesto, opinable, discutible, faltaría más. Pero mi defendido, al tiempo de producirse los hechos, confiaba ciegamente en que esta era la mecánica real del negocio. Y esto era lo que conocía en aquella época sobre la mecánica operativa de los sellos. Fórum Filatélico fijaba precios superiores a lo que se ha denominado después el mercado filatélico tradicional, y esto es fiel ejemplo de eso, porque vendía sellos de alta calidad, seleccionados, que estaban garantizados por una compañía de seguros de primer nivel y ofrecía una garantía de recompra. Y hasta ese punto se había ejecutado siempre a la perfección. Segunda consideración general. Una vez que el señor Merino ha reconocido parte de los hechos, su defensa ayer informó ampliamente sobre ese particular, y entendemos probado también que el señor Merino ha reconocido que no recibió jamás instrucciones del Consejo de Administración, que era el presidente que fijaba las listas de precios con su propia intervención del señor Merino, que Llorca tenía poder de decisión sobre las operaciones inmobiliarias, que él era perfecto conocedor de todo lo que ocurría, que le ocultó, y así lo dijo literalmente, información al auditor sobre las listas y sobre los precios de los sellos, que era el artífice en cuanto a coordinador de las cuentas anuales y que sabía, lo dijo literalmente también, que no reflejaban la imagen fiel de la situación económica de Fórum Filatélico, pero que no lo dijo en el Consejo de Administración. Si el señor Merino es cómplice, señorías, del delito de estafa continuada en concurso con insolvencia, si el señor Merino, que dirigía la empresa, dirigía la cúpula de ejecutivos, participaban todas las decisiones importantes y estaba en primera fila del núcleo de decisiones de la empresa, era cómplice, ¿cómo es posible que se pueda calificar de autor al señor López Gilarte, que ignoraba de manera palmaria todas estas circunstancias? ¿Cómo es posible la calificación final que aquí se ha producido? Realmente no lo entendemos. Según nuestra consideración, la participación del señor Merino fue absolutamente de primer nivel y fue causal para la producción de los hechos, sean cuales fueran ellos y la calificación jurídica que diera la sala, y en absoluto fue auxiliar de otros. Por lo que, si esto es así, con extrema dificultad puede entenderse su posición como subordinada a la del señor López Gilarte, cuando ha sido precisamente al revés.
No defendemos, señorías, que el señor López Gilarte, ya dijimos algo antes, fuera un jarrón decorativo, ni que estuviera allí de paso, pero tampoco podemos compartir la expresión del Ministerio Fiscal sobre que estaba cómodamente instalado en una ceguera bien retribuida. Creo que fueron palabras, una expresión casi textual o literal del Ministerio Fiscal. No es cierto. El señor López Gilarte conocía lo que conocía y es necesario demostrar cuál es la responsabilidad individual que en su caso tuviera sobre el hecho típico. Parece que se insinúa una comisión por omisión y el propio Ministerio Fiscal hizo alusión a la doctrina de la ignorancia deliberada, pero entendemos que será de convenir por parte de todos que a partir de la sentencia del 24 de mayo del 2017 el Tribunal Supremo, famoso caso Messi, se ha declarado, yo entiendo que de manera taxativa, que la teoría de la ignorancia deliberada es a todas luces insuficiente para acreditar el elemento cognitivo del delito, ni mucho menos para invertir las reglas sobre la carga de la prueba, porque sería incompatible absolutamente con el principio de culpabilidad y con la presunción de inocencia. En conexión con lo anterior, y para la correcta interpretación del deber de garante de los miembros del Consejo de Administración, que es evidente que es el que aquí subyace, el que aquí nos ocupa, entendemos que la acción del señor López Gilarte se produjo en el marco de una complejísima organización, muy estructurada, en la que lo determinante es la competencia que dentro de ella asume cada sujeto. No hay una responsabilidad coral, colectiva o grupal, no es así, eso es absolutamente inadmisible. A este respecto citaremos, por ir aligerando, la sentencia del Tribunal Supremo ponente don Miguel Colmenero 234/10 de 11 de marzo, que entendemos que es absolutamente ilustrativa sobre el particular. No se puede extender el deber de garante del administrador a extremos incompatibles con el principio de culpabilidad y menos aún en este ámbito concreto de este tipo de delitos. Señorías, es de importancia que, pese a las reformas legislativas de los últimos años en el ámbito mercantil, la problemática de los consejos de administración de sociedades de esta naturaleza, con delegación de facultades a comisiones ejecutivas o a consejeros delegados, no está aún bien resuelta del todo. Indiscutiblemente es así. La atribución de idéntica responsabilidad, como casi en realidad aquí se está produciendo, al consejero delegado y a consejeros no ejecutivos, como aquí se pide, casi decimos literalmente en términos de pena, que anteriormente derivaba del antiguo artículo 13b del texto refundido de Ley de Sociedades Anónimas, no se compadece en ningún caso con lo que la doctrina del Tribunal Supremo ha denominado con la regla de las máximas de la experiencia. Se ha utilizado con profusión. La mejor doctrina nunca está confortable con el principio de solidaridad que aquí se exige. Tan es así que el artículo 133.2 de ese mismo texto refundido, que ya no está en vigor, pero sí lo estaba a la fecha de los hechos, al exonerar de responsabilidad al consejero que desconocía la existencia del acuerdo, que se repute legal, estamos hablando de efecto de responsabilidad puramente civil o mercantil, se estaba refiriendo precisamente al supuesto del consejero delegado, el que aquí nos ocupa. Consejero delegado que no traslada suficiente información al consejo, que oculta actuaciones o, en su caso, las tergiversa en su periódica rendición de cuentas. Es evidente y no negaremos que el consejero tiene el derecho y el deber de información para imputarle responsabilidad, está clarísimo. Pero para que ésta sea de naturaleza penal debió tener conocimiento de las actuaciones del consejero delegado. No hay otro canal, no hay otro cauce para llegar ahí. Por lo que en sociedades complejas como Fórum Filatélico debe relativizarse la responsabilidad atendiendo expresamente a esas reglas de máxima de la experiencia. Y tan es así que en la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital, señorías, que evidentemente no estaba en vigor a la fecha de los hechos, pero puede servir como criterio interpretativo, modifica el artículo 225 y sí define, entendemos que por primera vez, o una aproximación puramente normativa, sí define el deber general de diligencia del administrador. Y la define como la diligencia de un ordenado empresario, y leo textualmente, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos. Por tanto, entendemos que evidentemente ese deber de diligencia debe estar directamente conectado con el cargo que cada administrador en su caso asume y con las funciones que tiene asignadas. Tampoco entendemos que se ha resuelto, señoría, pese a los esfuerzos denodados del Ministerio Fiscal, del papel del señor Llorca en la actividad que se define como inviable de Fórum. Si el juzgado de lo mercantil lo definió como administrador de hechos, nos concederá la sala que eso sitúa al señor López Gilarte todavía en un escalón más lejano al núcleo de decisiones esencial de la empresa. Es que no conocía al señor Llorca, no tuvo relación alguna con él, no recibí instrucciones de él por ninguna vía.
Por tanto, señoría, y verdaderamente teníamos mucho más material, pero consideramos que la intervención está siendo ya casi aproximada al tiempo que nos habíamos comprometido. Acabo ya de verdad, señoría, en 5 minutos. Un poco más, señoría. Pido de verdad disculpas, espero no estar cansando a la sala. Lo sé, señoría, el acepto faltaría más, por supuesto. En cuanto a la estafa, señoría, voy a fijar la posición de esta defensa de manera contundente. Y la posición de esta parte es que era perfectamente, y voy a citar palabras de esta sala, era perfectamente posible compartir la euforia especulativa de esa época. Y la euforia especulativa es que el sello transformado en valor se apreciaba de manera constante. ¿Es eso compatible con la percepción comercial que la sustentaba? Hay que vender, vamos a captar clientes, que los clientes nos den sus ahorros, se los gestionamos, se los devolvemos con ganancia y tal, sin tener conciencia de que se participaba en un gran engaño. Esta es una expresión literal y la sala me va a permitir la licencia de la sentencia de esta sala en el caso Afinsa. Y esta es nuestra posición, era perfectamente compatible, y desde luego en la posición del señor López Gilarte era perfectamente compatible. Porque además aquí hay dos hipótesis. La primera, considerar que la actividad de Fórum Filatélico, como dijo alguna acusación particular ayer, se desarrollaba a plena luz del día, a vista de todos, no se escondía nada, por tanto habría que descartar cualquier posibilidad de engaño. Es imposible, y iríamos a la tesis de la Junta Arbitral de Navarra, a la que hemos hecho referencia anteriormente. O que la supuesta estrategia de engaño dirigida a captar dinero de los clientes, que se inició en el año 79 con otras aportaciones posteriores, era engañosa, compleja, con gran capacidad de persuasión, generadora de una idea en la que habían sido socializados todos los directivos y altos empleados de la entidad, de que había una oferta en el mercado de interés que era invertir en sellos. En este caso, desde luego, mi defendido, si esta es la segunda hipótesis que se acepta, ante la evidencia que nadie le planteó objeción alguna a la actividad que desarrollaba, entiende este letrado que sería el primer engañado en caso que se entienda que la actividad de Fórum era ilegal, ilícita o directamente delictiva. Desde luego, mi representado, basado en la confianza en la que estamos insistiendo sobre el hecho cierto de que una compañía o compañía de seguro como Lloyd y Hiscox garantizaba el valor de los sellos en caso de destrucción, eso no es lo importante, sino que lo garantizaba por el valor de las listas trimestrales, no se concertó absolutamente con nadie para ejecutar ningún plan criminal. Y eso lo sitúa, señoría, en una posición de total ausencia de dominio funcional de los hechos. No hay aportación imprescindible alguna por parte del señor López Gilarte en la causación de los hechos. Ninguna. Habrían ocurrido exactamente igual si en vez del señor López Gilarte hubiera estado el señor Sánchez Gómez de Asturias en todo este transcurso de los acontecimientos. Ya hemos hablado anteriormente de la curiosa omisión del señor Durante en este procedimiento. Sí queremos detenernos brevísimamente porque el Ministerio Fiscal hizo alusión a la sentencia del Tribunal Supremo sobre Gescartera, analizando que no es un elemento que exima de ninguna responsabilidad el hecho que alguno de los acusados confiara en la propia entidad y tuviera productos de Fórum. No estamos de acuerdo con la interpretación que hizo el Ministerio Público, evidentemente, de esa sentencia, que se refiere a otro supuesto y a otra situación. Pero lo que es decisivo es que la objetivación que aquí se ha pretendido en la acusación, que lo resumo en la siguiente hipótesis: si la actividad de la compañía es irregular, todos los administradores son automáticamente responsables porque no paralizaron o no obviaron la entidad. Desde luego no existe en nuestro ordenamiento jurídico, al menos de momento no existe, ni siquiera es la doctrina del Tribunal Supremo. Ya hemos citado la sentencia del Tribunal Supremo, don Miguel Colmenero, del 2010. También citamos una de esta propia sala, que el ponente es don Fermín Echarri, el rollo 10-2015 de 17 de octubre, y otra de la propia sala de lo penal de la Audiencia Nacional, señoría, que fue la célebre sentencia del asunto de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, ponente ilustrísimo señor Martel, en la que expresamente hace la distinción, la sentencia, entre los administradores y los verdaderos gestores de la entidad. En esta sentencia es verdaderamente llamativo, en la tesis que estamos sosteniendo, ilustrísimos señores, que la sala absolvió nada menos que al presidente del Consejo de Administración. La absolvió porque se bufeó, se analizó
cuál era el resultado de la prueba y cuál era la proximidad de cada uno de los acusados, de los intervinientes en la causación de los hechos. La acta, señorías, ya hemos dicho que es verdaderamente llamativo. Esta parte lo solicitó, que se trajeran a la causa, lo solicitó el juzgado de lo mercantil. Los administradores concursales reconocieron que las actas las tienen ellos, están a su disposición, pero claro, lo que no se puede es impedir el acceso a elementos sustanciales de la prueba. Entendemos que esa laguna la hemos suplido entre varias de las defensas y queda acreditada con los órdenes del día, algún borrador que ha aparecido, etcétera. Cuanto a la insolvencia punible, señoría, yo creo que con las alegaciones que hemos hecho al principio y con la decisiva, o entendemos, este letrado entiende que es importante, actuación del señor López Gilarte en el momento que tuvo la conciencia que la compañía no podía cumplir con sus obligaciones de pago, mayo del 2006, él fue quien presentó la solicitud de concurso voluntario, con lo cual habría que excluir totalmente el dolo. En cuanto a la falsedad contable, nos remitiremos a pregunta de una de las defensas, creo que del señor Cuadra. La inspectora señora Yavar manifestó con rotundidad que de la simple visión de las cuentas de la compañía en el registro mercantil era imposible llegar a las conclusiones a las que llegó en su informe original, que fue el que desató este procedimiento, como bien sabe la sala. Era necesario entrar en un muy profundo análisis de la realidad